Hola, buenos días. Nosotras somos Calegari María Lara y Deites Lucía, somos residentes de la División Alimentación y nuestro trabajo de investigación se tituló Comparación de la aceptabilidad entre la atención nutricional telefónica y presencial durante la internación de pacientes con COVID-19. Como sabemos, la pandemia producida por la infección del coronavirus SARS-CoV-2 ha llevado a realizar modificaciones tanto en la atención ambulatoria como hospitalaria. Dentro de los hospitales se encuentra la División Alimentación, compuesta por nutricionistas, cuya misión es la de promover un buen estado nutricional a fin de preservar la salud y contribuir a mejorar la calidad de vida. En este contexto, en el que se vio limitado el número de personal que pudo atender de manera presencial, es que varias asociaciones de profesionales realizaron guías y protocolos para la implementación de las distintas fases del proceso de atención nutricional, en los que incluyeron la posibilidad de realizarlos mediante la telemedicina. Dado que al momento no existen estudios que hayan abordado la percepción de pacientes atendidos mediante este tipo de atención durante su internación hospitalaria, y ante la posibilidad de nuevas enfermedades que restrinjan la atención presencial en un futuro no tan lejano, es que nos planteamos como objetivo determinar si existen diferencias en el grado de aceptabilidad de la atención nutricional según la modalidad de atención telefónica comparada con la presencial durante la internación en pacientes con COVID-19. La muestra quedó conformada por aquellos pacientes internados en la sala de clínica médica mayores a 18 años. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. En cuanto al diseño del estudio, fue observacional, prospectivo, transversal y analítico con un componente cualitativo. Con respecto a las variables en estudio, la modalidad de atención fue presencial o telefónica. La aceptabilidad de la misma se midió a través de una encuesta que evaluó el grado de acuerdo o desacuerdo de 6 componentes: atención adecuada, trato cordial y amable, número de llamadas o visitas, duración de las mismas, interrogatorio acerca de hábitos y preferencias alimentarias y la importancia en la determinación del peso. Por último, se incluyeron 2 preguntas abiertas para conocer la opinión de los pacientes. En cuanto al análisis estadístico de las variables en estudio, se utilizó test no paramétrico de Mann-Whitney con un nivel de significación menor a 0.05. A continuación presentaremos los resultados. La muestra quedó conformada por 54 participantes, de los cuales la mitad fueron asistidos con la modalidad telefónica y la otra mitad con la presencial. No se observaron diferencias en las variables de control y con respecto a la aceptabilidad según la modalidad de atención, no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Predominaron los mayores puntajes en el grupo con asistencia presencial en todos los componentes, a excepción de la importancia de la determinación del peso en la visita, donde se halló un mayor grado de acuerdo en el grupo asistido telefónicamente. Al interrogar a los participantes sobre cuál sería la modalidad de atención preferida, la mayoría eligió la presencialidad. Y al indagar sobre la opinión acerca de esta modalidad de monitoreo, tanto los participantes presenciales como los telefónicos expresaron algunas ventajas de la modalidad presencial. Resaltaron la importancia del contacto visual, del acompañamiento dentro del contexto de aislamiento, del poder plantear dudas con mayor facilidad y una mayor motivación y adherencia. Además, fue percibida como generadora de mayor honestidad a la hora de responder a la anamnesis alimentaria, a la vez que también fue percibida como útil para evaluar signos clínicos, antropométricos y la ingesta alimentaria. Expresaron también ventajas en cuanto al tiempo, a la comprensión y a la capacidad de concentración. Como fortalezas del trabajo, podemos destacar que ha sido el primero en comparar la percepción de la atención de pacientes atendidos tanto de manera presencial como telefónica durante su internación por COVID-19. A su vez, tiene también ciertas limitaciones, como ser la falta de experiencia previa de algunos participantes en la atención telefónica, las limitaciones tecnológicas y aquellas que son inherentes al tiempo transcurrido entre la internación de los pacientes telefónicos y el relevamiento de sus datos, ya que este tiempo fue mayor comparado al de los presenciales, por lo que existe una mayor posibilidad de olvido. Como consideraciones finales, podemos mencionar que los resultados hallados no mostraron diferencias significativas en la variable aceptabilidad entre ambas modalidades de atención, por lo que la atención telefónica nutricional
podría ser una alternativa factible en pacientes internados con aislamiento y se podría considerar una primera atención presencial y luego controles telefónicos. Muchas gracias a todos por su atención. La absorciometría dual de rayos X es un método indirecto de análisis de la composición corporal. La misma asume que existen tres tipos de componentes: el tejido óseo, la masa magra y la masa grasa. Este método de medición presenta una serie de ventajas. Es una técnica no invasiva, fácilmente aplicable, con una radiación muy pequeña y en un tiempo de aplicación muy reducido. También presenta menor costo con respecto a los métodos considerados como gold estándar, como por ejemplo la resonancia magnética y la tomografía axial computada. Asimismo, el método de estudio mencionado está considerado como el nuevo gold estándar para la medición de la composición corporal, ya que permite realizar mediciones de segmentos corporales en serie, posee una elevada precisión y fiabilidad y baja variabilidad de medida en relación a otros métodos de referencia. Las características de la composición corporal, la cantidad de tejido óseo, muscular o adiposo, pueden jugar un papel fundamental en la salud y en el desempeño deportivo de los individuos. El objetivo del presente trabajo fue describir la composición corporal en tres componentes: contenido mineral óseo, masa grasa y masa magra, y la densidad mineral ósea mediante DEXA en la población que asistió al Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Ramos Mejía. La población en estudio fueron sujetos de ambos sexos de 18 a 50 años, deportistas o físicamente activos desde hace más de un año. La técnica de muestreo fue no aleatoria, por conveniencia y consecutiva a todas las personas que asistieron al Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Ramos Mejía durante el periodo comprendido entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. El diseño del estudio fue descriptivo, observacional, prospectivo y transversal. A continuación, se presentan las variables de caracterización de la muestra con sus respectivos resultados. Con respecto a las variables en estudio, la mediana del índice de masa grasa se ubica dentro del rango de normalidad, aunque en el límite inferior de dicho rango, tanto para hombres como para mujeres. En adición a ello, estos valores son notoriamente inferiores a los reportados en las tablas del estudio ANANES. Al analizar los índices de masa grasa en el grupo de mujeres que hacen danza, se compararon los valores de la mediana para el IMC y para el IMG, y se observó que el primero se encuentra dentro de los parámetros de normalidad establecidos por la OMS. No así para el índice de masa grasa, que en este caso su valor de mediana quedó clasificado como déficit leve. Por otro lado, en los grupos masculinos de ejercicio físico intermitente mixto y fuerza-potencia, la mediana del IMC presentó valores correspondientes a la clasificación de sobrepeso, mientras que al valorarlos por la mediana de IMG, se los clasificó dentro de la normalidad. Con respecto al índice musculoesquelético apendicular, su media resultó superior al valor normal en ambos sexos, tanto en la totalidad de la muestra como al clasificarlo por tipo de actividad física y sexo. Los valores de IMEA más altos del grupo masculino fueron para los grupos de fuerza-potencia e intermitente mixto. En el caso de la densidad mineral ósea, el valor medio hallado para toda la muestra fue superior al valor descrito en el estudio de ANANES. La intención del presente trabajo radica en aproximar al profesional de la salud a una primera etapa exploratoria de la composición corporal medida con DEXA. Una de las grandes limitaciones investigativas consiste en la falta de estudios realizados tanto en deportistas como
en el resto de la población, ya que la TEXA siempre ha prevalecido por la evaluación de la masa ósea y no por el resto de las masas corporales. Asimismo, el tamaño muestral es insuficiente, por lo que no permite ser representativo de la población físicamente activa. Esta limitante se relaciona con que los datos se relevaron en el hospital público, donde hay una acotada agenda de turnos para utilizar el equipo y también para coordinar los horarios con los pacientes. De acuerdo con los factores enunciados precedentemente, se propone continuar con la recolección de datos y así poder aumentar el tamaño muestral en lo posible que sea de tipo probabilístico y que permita extrapolar los resultados a toda la población físicamente activa y o deportista. Como resultado se podrá estratificar aún más la muestra y realizar una interpretación de la composición corporal del paciente que sea oportuna y adecuada, lo que llevará a una correcta terapéutica nutricional. Muchas gracias. El siguiente trabajo tiene como objetivo presentar en el marco El Hospital en el Nuevo Escenario COVID-19 el trabajo realizado durante la pandemia con los equipos de protección personal. Somos un equipo multidisciplinario integrados por técnicos en instrumentación quirúrgica, una técnica en farmacia, una técnica en esterilización, una enfermera y un administrativo. Al comienzo de la pandemia, nos solicitaron a los instrumentadores quirúrgicos, por el conocimiento que tenemos de los insumos utilizados en quirófano, que nos ocupáramos de la distribución de los equipos de protección personal. Es por eso que empezamos a trabajar en la recepción del insumo que nos llegaba en farmacia, en el armado de los kits y en la entrega de los mismos a los servicios y al personal. Los kits estaban compuestos por camisolines, hemorrepelente o no hemorrepelente, cofia, barbijo y botas. En un principio se entregaban los kits hemorrepelentes, que son de una tela sintética de SMS de 40 o 45 gramos, que es lo que nos asegura la barrera microbiana, solo a los servicios que estaban en contacto con los pacientes COVID, como lo eran, por ejemplo, el personal de la guardia, de la UFU, los servicios de clínica médica, el servicio de terapia intensiva, el personal del SAME, el personal de rayos, del laboratorio, y los equipos no hemo a todo el personal que no estaba en contacto con los pacientes COVID, como lo eran los administrativos o el personal de alimentación. También hacíamos entrega de protección ocular y protección facial. Con respecto a la protección facial, se entregaban los barbijos N95, siempre sujeto a los estándares internacionales, y para las protecciones oculares, la entrega de antiparras o máscaras faciales. En base a los Excel realizados durante este año y medio que funcionó el servicio, pudimos armar un trabajo estadístico sobre el stock con el que contábamos y los insumos entregados en relación a los consumidores. En esta primera presentación tenemos un gráfico del total del material entregado en el año 2020 y del total del material entregado en el año 2021. De estos gráficos podemos hacer un análisis y ver que los barbijos tricapas son los elementos de protección más utilizados. Y esto es porque no solo lo usaban el personal que trabaja en el hospital, sino también los pacientes. Y si consideramos que la vida útil era solo de 4 horas y que había que cambiarlo tal vez más de una vez en la jornada laboral, nos da el por qué fue el elemento más utilizado. También podemos observar del año 2020 al año 2021 el incremento en el uso de los camisolines. Y esto se daba porque en el año 2020 o a fines del año 2020, para decirlo más concretamente,
empezaron a trabajar servicios con pacientes no COVID, empezó a trabajar el servicio de área programática en la campaña de vacunación y empezaron a demandar por el uso de camisolines y cofias. También tenemos como dato importante poder mostrar y comparar el stock y el material entregado. Tanto en el año 2020 como 2021 podemos ver en el cuadro que el stock siempre permaneció por encima del valor que representa la entrega del insumo. El stock de PP siempre cumplía ampliamente la demanda y esto marca claramente que nunca hubo déficit de material en el Hospital Ramos Mejía. También queremos compartir un cuadro donde vemos entregas semanales y se ve claramente cómo los barbijos Tricapa duplicaron la demanda del año 2020 al año 2021, y esto fue multicausal, no solo porque se empezó a atender a pacientes no COVID, lo cual aumentó la cantidad de pacientes que circulaban en el hospital, y recordando siempre que los barbijos eran utilizados por el personal y por los pacientes, sino también por el regreso del personal dispensado y por la reactivación de la actividad quirúrgica programada. En el tercer gráfico hicimos la comparación de la cantidad de kit que se utilizaba en el año 2020 como en el año 2021 y la cantidad de camisolines, y vemos una constante en los kits y un aumento muy marcado en los camisolines. Esto se daba porque al ver a través de nuestro registro que no se utilizaban ya tanto las cofias con las botas, decidimos no armar tantos kits y sí entregar los camisolines o la ropa por separado, y esto lo que hizo es la optimización de los recursos. Por último, queremos mostrarle un cuadro con el total de ropa entregada entre mayo del 2020 a octubre del 2021. En ellos podemos ver las cantidades exactas registradas entregadas al personal individual, como son los barbijos, o a los servicios. Si tomamos en cuenta que las características de un servicio son la rapidez, la empatía, la accesibilidad, la comunicación y la confiabilidad, nosotros cumplimos con todas esas características. Nunca hubo faltante de insumos. Nos adecuamos en todo momento en días y horarios y en los métodos de la entrega a las necesidades de los servicios. Armamos un grupo de WhatsApp para poder tener una comunicación fluida y, junto con el servicio de farmacia, hicimos el control de la cantidad y de la calidad de todo el material ingresado al hospital. Por todo esto podemos decir que el objetivo por el cual fue creado ese servicio se alcanzó satisfactoriamente, ya que se generó un alto grado de accesibilidad a los insumos necesarios y una atención cordial para aumentar la adherencia al uso de la protección adecuada. De esta manera pudimos ayudar desde nuestra labor a la no propagación del SARS-CoV-2. Y por último, lo que quiero decir es que todo el equipo que conformó el servicio de EPP, al momento del cierre del mismo, se retiró satisfecho por toda la labor realizada, por los resultados obtenidos y muy agradecidos a todos, a toda la comunidad hospitalaria por la ayuda recibida. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Mariana de María y les voy a contar brevemente el trabajo que realizaron los técnicos, el cambio de estrategias de trabajo del técnico del laboratorio durante esta pandemia y la importancia de tener un diagnóstico rápido y certero del COVID-19. Como es sabido, durante marzo del 2020, el COVID irrumpió en nuestras vidas y fue así como todo el sistema de salud se vio rápidamente obligado a realizar protocolos de bioseguridad, a pactar y a realizar protocolos de bioseguridad para evitar mayor cantidad de contagios y además para cambiar las dinámicas de trabajo que hasta el momento se venían manejando. Es así que todos los laboratorios clínicos se han visto afectados, pero sobre todo aquellos que tenían laboratorios de biología molecular, donde la demanda de PCR fue en exponencial aumento, pero hay que saber, y es una realidad, a donde el análisis pasó a ser la piedra fundamental para el manejo de esta pandemia. El laboratorio central no está exento de toda esta problemática y además el laboratorio central de nuestro hospital cuenta con un área de biología molecular. Fue así que nuestras estrategias de trabajo, sobre todo del área técnica, no tanto del área bioquímica, pero sí del área técnica, sufrió drásticos cambios. En un principio, nosotros estábamos divididos en grupos entre los que sacábamos sangre a pacientes externos y sangre a pacientes internados. Con la llegada de la pandemia se formaron grupos de trabajo de a2 para ir a cada una de las salas a medida que iba aumentando el contagio del COVID, y esto fue porque para facilitar las tareas. ¿Qué quiere decir estas tareas? Para colocarse correctamente la vestimenta de protección, no solamente para colocársela, sino también para retirarla, porque había una manera correcta para realizarlo bien. También era la preparación de estos materiales con que íbamos a extraer sangre, es decir, tenía que haber una área previa para ingresar a la sala, a donde se rotulaban todos los tubos y luego se ingresaba. Luego había que desinfectar todo este material. En general se utilizaba amonio cuaternario o alcohol 70, dando mejor resultado obviamente el amonio cuaternario, porque con el alcohol 70 en más de una ocasión podía llegar a borrarse la identificación del paciente. Y luego, por último, el descarte correcto de esta vestimenta. ¿Por qué, hablamos tanto de la desinfección de estas muestras? Porque, bueno, obviamente había que traerlas al laboratorio, ingresarlas y luego procesarlas. Por lo tanto, ya iban a ser manipuladas por otras personas y se trataba de evitar el contagio. Pero todos estos protocolos que nosotros estábamos hablando, que habían sido desarrollados, no siempre eran los mejores. Al principio costó, sobre todo, como que no hubo una muy buena organización. Esto se dio en un comienzo, a donde había que aceitar todas las partes. Es importante también aclarar que solamente los técnicos fueron a realizar las extracciones de sangre a las salas. Esta implementación de los protocolos o técnicas de trabajo en un principio podían fallar porque no se podía contar con los elementos adecuados para realizar las extracciones de sangre, es decir, el material de protección. No siempre estaban, a veces no se encontraban, no había la cantidad necesaria. Como ustedes pueden ver en las imágenes, también muchas veces estaban rotos, no eran impermeables, por lo tanto el líquido pasaba a través de este tipo de tela, o no tenían puños, por lo tanto quedaba una parte descubierta del brazo. Y a su vez, las máscaras esas de protección que cubrían toda la cara no eran de buena calidad, al menos las que estaba entregando el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, los compañeros técnicos tuvieron que
recolectar dinero y mandarlas a hacer afuera unas de mejor calidad y a donde ellos se pudieran sentir seguros y protegidos. Otra de las tantas cosas que realizaron los técnicos, además de sus tareas habituales, fueron los testeos. Los realizaron a todo el personal del hospital. Esto no fue así en todos los nosocomios, hay que destacarlo. Realmente los técnicos han realizado de manera correcta este tipo de estudio. Este testeo empezó aproximadamente en el mes de junio y se hacía los 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 10 de la noche, los 7 días de la semana. Este test rápido consistía en detectar los anticuerpos a través de la inmunoglobulina G y M. Para eso se punzaba el dedo del paciente, con un capilar se tomaba una muestra de sangre, luego se colocaba en un pocillo a donde se le colocaba un buffer, se esperaba 10 minutos y se obtenía un resultado. Y todos estos resultados eran pasados a una planilla que más tarde el bioquímico lo validaba. Si este testeo, este test rápido daba positivo, de todas maneras la persona debía hacerse un PCR. ¿Por qué? Porque eso no quería decir que en ese momento estuviese enfermo. Podía ser que haya estado en contacto con la enfermedad, pero no necesariamente en ese momento estaba enfermo. O, en todo caso, si daba negativo, pero tenía síntomas compatibles con COVID, de todas maneras debía hacerse un hisopado. Además de estas tareas, obviamente, como ya lo comentamos anteriormente, el área de biología molecular fue el área de mayor trabajo, realmente, con el análisis de las salivas en un comienzo, PCRs, y hubo que entrenar a un grupo de técnicos para que pudieran trabajar en ese sector. Pero hay que destacar algo, no solamente fueron los biólogos que trabajaban en esa área, los bioquímicos y técnicos, con la rapidez que realizaban estos estudios, porque realmente si hay algo que hay que destacar es que el laboratorio central, el área de biología molecular, fue uno de los laboratorios a donde entregaban de manera rápida y certera los análisis, que no pasaba lo mismo en otras instituciones. Pero esto se dio por una coordinación de trabajo junto con los técnicos. Los técnicos estaban cubriendo todas las horas, todos los turnos de recepción de hisopos. A su vez también ingresó una persona como data entry, pero eso lo hacía durante el turno de mañana de lunes a viernes. Por lo tanto, esta recepción de hisopos se hizo los 7 días de la semana, cubriendo todos los turnos. No es solamente la recepción, sino el ingreso al sistema. Entonces creo que fue notorio el trabajo en equipo, en este caso, a donde por una parte había un ingreso rápido de este material y además el proceso correcto y rápido también de los profesionales que estaban trabajando en el área de biología molecular. Imagínense además la cantidad de material que estaba ingresando en un momento. Durante más de 1 año y medio se trabajaron los 7 días de la semana. Venían material de los pacientes internados, de las UFUs, de la UFO pediátrica y también de los asilos de ancianos. Por lo tanto, cabe destacar el rol fundamental del área de biología molecular. No solo el área de biología molecular tuvo un aumento de trabajo, también hay que contar que los técnicos han absorbido las extracciones de otras áreas y de otros laboratorios del hospital. Es así que se extraían sangre de endocrino, también de hemoterapia, y a su vez también ustedes pueden ver en este cuadro comparativo cómo era una rutina básica y después todo el resto que se fue sacando. Y lo que se encuentra en rojo habla de estas nuevas determinaciones que aumentaron en la cantidad de determinaciones por día. Esto se debe a que estas determinaciones servían como seguimiento del paciente, pero a su vez también
por la falta de reactivo en otros laboratorios. Por lo tanto, justamente el sector de química se terminó haciendo cargo de realizar el dímero D, la ferritina. También hubo un aumento de la proteína C reactiva, de la hemoglobina glicosilada, de la procalcitonina y del pro-BNP. No solamente el área de química, como ya dijimos, y biología molecular aumentaron su trabajo, sino también el área de bacteriología. Hay que tener en cuenta que como protocolo, cada paciente que entraba en el área de terapia intensiva tiene como una rutina de muestreos. Es así que se le realizaba un aspirado traqueal, hemocultivos, punta de catéter, urocultivo, todo esto como rutina, como ya les comentaba, pero también se notó que hubo un aumento de la cantidad de predominancia de bacilos. O sea, lo que se encontraba a veces dos bacterias, ahora se encontraban mayor cantidad. Las que predominaban eran bacilos, y los mismos, como ustedes pueden ver, eran Acinobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. Por lo tanto, también hubo un aumento de trabajo en el área de bacteriología y también, obviamente, para los técnicos. Para finalizar este breve resumen de trabajos que han realizado los técnicos, todos nosotros pensamos como grupo de trabajo que es muy importante reconocer el rol fundamental de cada agente de salud. Si bien es cierto que algunos son mucho más visibles, como puede ser el caso de los médicos intensivistas, de los enfermeros, también hay otros que son y fueron menos visibles, como es la gente que conforma el laboratorio central, y sobre todo los técnicos, a donde cada uno de nosotros ha cumplido un rol preponderante durante esta pandemia. En esta organización del trabajo, a donde era necesario entre nosotros poder implementar formas para evitar los contagios. Y además otra cosa, el rol fundamental, y como lo dije en un principio, la piedra angular para tomar decisiones en la entrega de resultados rápidos, certeros, o sea que realmente cabe destacar mucho el área de biología molecular. También creemos que es sumamente importante tener un buen equipo de profesionales técnicos, lo cual nos lleva a reflexionar que si bien tenemos una estructura técnica que todavía está en pleno desarrollo, también sería sumamente importante tener las mismas posibilidades que los médicos y los bioquímicos a obtener becas para realizar distintos tipos de cursos que nos puedan especializar, ya que al momento el Instituto de la Carrera no brinda cursos que son particulares a nuestro quehacer. Si nos ponemos a pensar con un técnico bien formado, que entiende los procedimientos desde la etapa preanalítica, analítica y posanalítica, todas estas tareas van a ser optimizadas y van a tener un desarrollo que fluya mejor junto con el bioquímico. Entonces, cualquier problemática que ocurra se van a poder detectar a tiempo y los inconvenientes se van a poder subsanar mucho antes. Bueno, solamente nos queda decir muchas gracias a los organizadores que nos han permitido participar de estas jornadas y de poderles, de haber podido contarles, aunque sea brevemente, nuestros quehaceres durante esta pandemia. Muchas gracias. Buenos días. El trabajo que realizamos se titula Soporte nutricional enteral en pacientes con COVID-19 en terapia intensiva.
La literatura científica ha demostrado que la implementación del soporte nutricional oportuno disminuye los costos en salud al disminuir la morbimortalidad y la reducción de la estadía hospitalaria. Asimismo, se considera uno de los estándares de calidad relevantes en los cuidados críticos, ya que todo paciente que se encuentre en unidad de terapia intensiva por más de 48 horas se considera en riesgo de desnutrición. El decúbito prono es una intervención utilizada en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es una práctica habitual en pacientes con COVID-19 con el objetivo de mejorar la oxigenación y prevenir la lesión pulmonar asociada al ventilador, lo cual ha demostrado una disminución en la mortalidad en pacientes con hipoxemia refractaria. Varios estudios dan evidencia que la alimentación enteral durante el decúbito prono no se asocia con un mayor riesgo de complicaciones gastrointestinales o pulmonares, por lo que se recomienda que el paciente que requiera ser pronado reciba nutrición enteral temprana. En relación a la situación de emergencia debido a la pandemia por COVID-19 y a la necesidad de dar lineamientos claros basados en la evidencia, el Servicio de Alimentación del Hospital Ramos Mejía desarrolló un protocolo para la administración de la alimentación enteral en pacientes pronados internados por COVID-19 en UTI. Los objetivos del presente trabajo fueron los siguientes: determinar la prevalencia del paciente con indicación de alimentación enteral internados por COVID-19 en UTI, y determinar la prevalencia de pacientes con indicación de alimentación enteral internados por COVID-19 en UTI que estuvieron pronados. Con respecto a los materiales y métodos, se incluyeron pacientes que cursaron internación por COVID-19 en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía que recibieron alimentación enteral durante el periodo de marzo 2020 a octubre de 2021. Se utilizó un muestreo no probabilístico y el reclutamiento fue realizado en forma consecutiva. En cuanto al diseño del estudio, fue descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. Los datos se obtuvieron a través de fichas de registro de alimentación enteral. En esta diapositiva podemos observar el protocolo de nutrición enteral implementado para pacientes pronados con COVID-19 en UTI. En él se especificaron los lineamientos referentes al tiempo de suspensión, reanudación y a la velocidad de infusión de la alimentación enteral, como así también la correcta posición de la cabecera de la cama, los tipos de fórmulas, el sistema de infusión, los tipos de sondas a utilizar y las vías de acceso de la alimentación enteral de acuerdo a la tolerancia del paciente. En cuanto a los resultados, la prevalencia de pacientes con indicación de alimentación enteral internados por COVID-19 en UTI fue del 84,41%, con un intervalo de confianza del 95%, de 79,32 a 88,46. Y la prevalencia de pacientes con indicación de alimentación enteral internados por COVID-19 que estuvieron pronados en UTI fue del 43,24%, con un intervalo de confianza del 95%, de 36,67 a 50,04. En cuanto a la discusión, resulta imprescindible destacar como fortaleza principal de la investigación realizada el concepto de la importancia del soporte nutricional en el paciente crítico y de continuar el mismo aún en el paciente pronado, resaltando la buena predisposición del personal médico de UTI para aceptar la implementación del protocolo y del servicio de enfermería para adaptarse al mismo. Como limitaciones del estudio debe mencionarse que el aislamiento de los pacientes y las restricciones para el ingreso a la sala fue un obstáculo para el registro de datos al inicio de la pandemia, incluyendo el de pacientes pronados. Cabe aclarar que hay escasos trabajos en relación al tema en estudio, con lo cual se sugiere la realización de futuras investigaciones para ampliar la evidencia científica. Como conclusión de nuestro trabajo, hubo una alta prevalencia de pacientes internados por COVID-19 en unidad de terapia intensiva con indicación de alimentación enteral. La implementación del protocolo para la administración de la alimentación enteral para pacientes pronados internados por COVID-19 en UTI permitió que los pacientes continúen alimentándose de manera segura. Casi la mitad de los pacientes con indicación de alimentación enteral estaban pronados. Dicho trabajo ha permitido destacar la importancia del trabajo multidisciplinario del equipo de salud, además de la actuación y la capacitación continua para ofrecer al paciente una calidad asistencial basada en las buenas prácticas de actuación y favorecer la pronta recuperación. Muchas gracias.
Hola a todos, en Servicio Social queremos compartirle algunas reflexiones en cuanto a nuestra intervención en el marco de la pandemia. Ahora le vamos a compartir la presentación. Nuestro escenario de intervención, la pandemia irrumpió como un evento, para eso tomamos el concepto de crisis, un evento potencialmente traumático, en donde las estrategias de afrontamiento se vieron interrumpidas, suspendidas, generando un sentimiento de angustia, de vulnerabilidad, de indefensión. Las medidas de ASPO, en principio las más restrictivas, y de DISPO, generaron una reorganización en la vida personal, laboral y sociocomunitaria. Esto afectó a las condiciones laborales de las personas, estrategias de supervivencia, el acceso a la atención de salud, que no era COVID, patologías no COVID, y también los circuitos que se implementaron desde las instituciones, se centraron en lo virtual y dejaron por afuera muchas personas que no tenían acceso a los mismos. En cuanto a marco conceptual, nosotras nos posicionamos desde la postura de salud colectiva latinoamericana, que entiende la salud como un proceso integral, digamos, se opone a la dicotomía que hay entre salud y enfermedad y entiende que la salud es inseparable de las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, a través de la noción de cuidado, incorpora otros sectores que son educación, justicia, desarrollo social, otros saberes comunitarios, saberes de las personas, y se centra en la noción de que las instituciones de salud se deben centrar, organizar sus servicios, su atención en base a los usuarios. Otra noción importante de esta perspectiva es de que el campo de salud es un campo de prácticas, pero también de disputas de sentido, ¿no? En cuanto a nuestra intervención profesional, pensamos la misma desde una postura crítica. Esta postura dice que habitualmente, históricamente, se nos ve como una profesión una visión instrumentalista de la misma, que nos asocia como, ante una necesidad, ofrecemos un recurso, como que no hay una reconstrucción analítica y otro aporte de nuestra profesión. Nosotras nos oponemos a eso y consideramos que la situación del COVID permitió reafirmar que nuestra intervención va más allá de un recurso, digamos. En cuanto a la reorganización del trabajo, la atención se continuó en todas las áreas, tanto en demanda espontánea como en las salas de internación. En las salas de internación fue a través de entrevista telefónica a las personas hospitalizadas. En base a eso se articuló con sus familias, con las redes sociocomunitarias también, el sector de consultores externos, se priorizó la atención de cuestiones vinculadas al acceso a la medicación y interrupción legal del embarazo, programas de TBC, salud mental y demás. En este marco pudimos visualizar determinadas problemáticas como dificultades en las tareas de cuidado, cuando la persona cuidadora era la que estaba internada. Muchas mujeres no querían internarse porque no tenían quienes cuiden a sus niñas, las dificultades que acarreó el aislamiento y las necesidades básicas que no podían ser satisfechas. Entonces todo lo comunitario que quedó en evidencia que no estaba ante la pandemia, como que agudizó un montón de situación de vulneración de derechos. Después, bueno, en cuanto a las conclusiones, para ir cerrando, digamos, retomamos esto de la noción de salud integral, que plantea la perspectiva de salud colectiva, y consideramos que sí, nuestra intervención es a partir de políticas públicas que recortan los problemas sociales. La cuestión social la recortan, pero bueno, ¿qué hacemos nosotras a partir de eso, nuestra intervención? Entonces, disputar otro sentido de nuestra intervención más allá de el recurso, digamos, y consideramos que en el proceso de atención del COVID pudimos acompañar a las personas, a los usuarios, digamos, en este momento, el impacto subjetivo que tuvo la pandemia, el desconcierto, las dificultades para satisfacer sus necesidades, y bueno, en base a eso se pudo articular, se hizo hincapié en las redes comunitarias, digamos, y en la comunicación intrahospitalaria también. En cuanto a equipo de salud, pensamos que pese a las condiciones laborales, a la precariedad, a la falta de inclusión de algunos compañeros en la carrera hospitalaria, se pudo sostener la atención, una capacidad colectiva para dar respuesta al evento del COVID. Y finalmente, bueno, en cuanto a las políticas, para ir cerrando también, pensamos que una tensión entre las necesidades de las personas de sobrevivir, la falta de trabajo y demás, y las respuestas que daban las políticas públicas. Y en este punto queremos mencionar que las personas migrantes, las personas trans,
con discapacidad y demás quedaron por fuera de los circuitos de atención. Finalmente, para cerrar, consideramos que la salud pensada integral tiene que ser promovida como un derecho humano que es inseparable de las condiciones de vida. El COVID demostró eso, digamos, que no es solamente el acceso a medicación, sino las condiciones habitacionales, de salubridad y demás, y que en ese sentido la salud integral también depende de nuestras condiciones laborales. Entonces, pensamos que hay que seguir reivindicándolas. Así que bueno, esto es lo que queríamos compartir, esperemos que les haya gustado, y bueno, muchas gracias, hasta luego.